las técnicas, a conocer también diferentes parámetros de esta espectroscopía. Es también bastante interesante y además de que vamos a llevarla de la mano con también algunos parámetros instrumentales o técnicos que se requieren utilizar cuando se realice la medición o estemos ocupando el equipo con para alguno de nuestros materiales. Así que vamos a comenzar. Ahora, como ya hemos platicado previamente, pues el espectro electromagnético es muy amplio. Nosotros solamente conocemos una pequeña parte de este, sin embargo, es demasiado grande, muy extenso. Y la técnica de UV-Vis, al igual que fotoluminiscencia, son técnicas complementarias o son homólogas, como lo es en este caso Raman e infrarrojo. Son técnicas que se complementan muy bien. Esto es importante comprenderlo porque cuando nosotros caracterizamos nuestros materiales, tenemos que entender que dependiendo de la técnica, es lo que nosotros vamos a poder evaluar. Es muy importante saber observar los materiales con cada una de las técnicas porque no son iguales. No porque sean homólogas significa que podemos evaluar lo mismo. Con UV-Vis vamos a poder observar los fenómenos de absorbancia que se generan de nuestro material. Cómo es que la luz interacciona y la absorbe, ya sea que sea un metal, un semiconductor, un polímero, o también en algunas ocasiones podemos trabajar con materiales cerámicos o mesoporosos. Pero cuando trabajamos con las propiedades de emisión, excitación de fotones o también fonones, porque también es posible caracterizarlos con fotoluminiscencia, se va a utilizar esta técnica. Y aquí ya estaríamos hablando, al igual que en Raman, de transiciones electrónicas. Entonces son fenómenos muy amplios que necesitamos empezar a describir. Vamos a observar un video muy corto para que se entienda a través de algunas ilustraciones meramente el proceso de interacción de la luz con algunos de nuestros materiales o las muestras. What are different types of molecular spectra? We have studied that when matter is exposed to electromagnetic radiations of a series of wavelengths, molecular spectrum is obtained. Basically, molecules absorb certain wavelengths in order to be excited to higher electronic, vibrational, or rotational energy levels. The series of wavelengths absorbed in each case gives a distinct molecular spectrum, which lies in a specific region of the electromagnetic spectrum. There are three main types of molecular spectra: pure rotational spectra, vibrational rotational spectra, and electronic band spectra. Rotational spectra is obtained if the energy absorbed by molecules is so low that it can cause transition only from one rotational level to another within the same vibrational level. Rotational spectra is observed in the far infrared or in the microwave spectral region, whose energies are exceedingly small. Therefore, it is also known as microwave spectra. If the exciting energy of the radiation is large enough to cause a transition from one vibrational level to another within the same electronic level, then both rotational as well as vibrational transitions take place. And thus a vibrational rotational spectra is obtained. Vibrational rotational spectra is observed in the near-infrared spectral region and is also known as infrared spectra. And if the exciting energy of the radiation is large enough to cause a transition from one electronic level to another electronic level, then this transition is accompanied by vibrational level changes and rotational level changes as well. And for each vibrational transition, a set of very closely spaced lines is obtained due to the corresponding rotational level changes. And these closely spaced rotational lines are known as band. Hence, it is known as electronic band spectra. Electronic band spectra is observed in the visible and ultraviolet spectral regions. Bien, este video es importante porque podemos resumir de una manera muy precisa y puntual
cómo es que la radiación electromagnética va a interaccionar con nuestros materiales. Es importante entender de que no todos los fenómenos de absorción, de emisión, de transmisión, de difracción, de refracción significan lo mismo. A pesar de que la luz interaccione con los materiales, vamos a observar diferentes parámetros. Y dependiendo de la energía que tenga la luz, vamos a generar diferentes mecanismos con el material. Y dependiendo de la composición química que tenga la sustancia, a su vez también esto nos permite evaluar diferentes características. Por eso es importante que a lo largo de todas las técnicas hemos observado que lo estamos haciendo con sus comparativos. Por eso es que se explica primero una técnica de caracterización y después su homóloga para entender cuáles serían los cambios o cómo nosotros podemos entender este proceso. Ahora, cuando ya nosotros empezamos a ver que existe un mecanismo en donde nuestro material va a provocar un cambio o una transición electrónica, que este es un mejor concepto, de los electrones, entonces ya nos podemos percatar de que es un proceso de alta energía. Cuando estábamos utilizando la técnica de espectroscopía de infrarrojo, nos percatamos que esta luz era una fuente de excitación muy tenue y únicamente generaba modos vibracionales o algunos de oscilación de los compuestos. Cuando observamos Raman, nos percatamos de que tenemos diferentes líneas de excitación. Por lo tanto, se puede tener un láser infrarrojo, un láser verde o un láser violeta. Y esto sí cambia significativamente la interacción de la luz con el material, porque conforme yo voy incrementando la longitud de onda de la luz, o mejor dicho, se va incrementando la energía en función de la longitud de onda de la luz, esto va a provocar que no solamente oscile o se mueva o rote un poco, sino que ahora va a ocurrir un mecanismo de transición electrónico. Y esto ya estamos hablando de la parte interna de los átomos. ¿Esto por qué es importante? Porque ya estamos hablando de que ahora, cuando un electrón cambie o se incremente su energía en función de algún proceso de excitación, ahora vamos a tener los conceptos de transición electrónica y también de orbitales. Además de que vamos a tener que manejar en nuestro vocabulario que ya existen diferentes conceptos que tienen que ver con diferentes tipos de electrones. Ahora vamos a diferenciarlos por electrones pi y electrones sigma, donde los electrones pi es cuando nosotros vamos a tener un electrón que está desapareado o está disponible, es un electrón libre, y entonces este no se encuentra hibridado o formando algún orbital molecular. Son meramente los que conocemos como electrones disponibles o estados de, en este caso, oxidación. Pero cuando nosotros formamos un enlace químico, se va a generar una hibridación para formar orbitales moleculares y entonces vamos a tener apareamiento electrónico. Y esto va a provocar que se denomine ahora como electrones sigma. Por eso es la diferencia entre pi o un sigma. Y dependiendo de cómo es que este electrón sigma o este electrón pi adquieran un cierto nivel de energía, dentro de la teoría de valencia se tiene un diagrama para el llenado electrónico y ahora vamos a tener un, en este caso, orbital y un antiorbital, en donde vamos a poder observar que está el nivel pi o el nivel pi prima y por consecuencia el nivel sigma o el sigma prima. Estos ya son tecnicismos muy específicos de la parte de teoría del enlace de valencia, pero los menciono para que se pueda entender cómo es que un electrón, dependiendo a qué orbital o posición adquiera dentro de la estructura electrónica, va a tener una nomenclatura muy específica. Por eso es que aquí observamos un compuesto muy sencillo que es este formaldehído, donde solamente tenemos 4 átomos y este compuesto, dependiendo de cómo se excite, estamos observando aquí que si le hacemos incidir una longitud de onda de 285 nanómetros, de tener un electrón en el estado basal, lo va a promover al nivel pi prima, que es un nivel en este caso excitado. Pero podemos observar que en este caso la estructura electrónica del oxígeno cuenta con un electrón
desapareado. Y en el caso del carbono tenemos un electrón disponible en un nivel excitado, por eso es que está en color rojo. Pero si nosotros excitamos a esta muestra con una longitud de onda todavía más pequeña, lo cual implica un mayor nivel de energía porque son inversamente proporcionales, ahora vamos a observar que este electrón, de estar en el nivel pi, ahora va a estar en el nivel pi prima. Y aquí podemos percatarnos de que sí se va a generar un acoplamiento electrónico porque el carbón va a generar en este caso un electrón disponible y este electrón disponible lo va a tomar el oxígeno, con lo cual se va a formar el compuesto CO o carbono-oxígeno de doble enlace. Esto es importante porque aquí estamos observando de que si un material tiene la suficiente energía para excitarse, vamos a poder promover este tipo de fenómenos. Y estas transiciones electrónicas meramente son un proceso de absorbancia. Por eso es que en la espectroscopía de UV-Vis es muy importante entender este mecanismo, porque si nosotros nos percatamos de cómo es que los materiales van absorbiendo la radiación electromagnética, los electrones se promueven a diferentes niveles de energía excitados y eso por consecuencia se le llama transición electrónica. Por eso es que aquí estamos observando ahora en el esquema de la derecha que tenemos diferentes niveles de energía. El estado basal, que sería S0, S1 y S2 son estados excitados. Y estamos apreciando de que se generan diferentes niveles o transiciones energéticas, en donde observamos los gráficos con las líneas de color, en este caso azul y rojo. Y por consecuencia, cuando está en función de la longitud de onda y la intensidad, podemos evaluar cuál es la cantidad de energía de manera también directa de estos procesos de transición electrónica. Ahora bien, este proceso es muy complejo, porque como ya estamos hablando de cómo es que los electrones se pueden promover a un nivel de energía más grande, también debemos de entender de que existen subniveles o estadios metaestables en donde los electrones pueden quedarse un breve periodo de tiempo. Recordemos que en la mecanocuántica se nos explica de que no pueden tener cualquier valor y eso se cumple aquí también porque son niveles discretos de energía. Pero estos niveles discretos de energía también pueden llegarse a cuantificar o a observar. Por eso es que cada una de estas transiciones electrónicas es posible observarlas siempre y cuando nosotros entendamos si va a ser un movimiento rotacional, vibracional o electrónico. Y aquí nos podemos percatar de que el movimiento rotacional tiene muy poca energía, que son las líneas de color azul horizontales, los vibracionales, que serían las líneas de color rojo, y los niveles o transiciones electrónicas, que serían las líneas o flechas de color negro. Y podemos observar de que cambia significativamente su intensidad. El gráfico o la gaussiana, que se conforma a partir de líneas espectrales del lado derecho, se puede observar cómo es que tenemos diferentes líneas de color azul y después una roja más intensa, después líneas de color azul y luego otra roja más intensa, pero los máximos de cada una de estas gaussianas están en este caso acotadas o tienen una línea central de color negro, lo cual nos indica de que ocurrió este tipo de transición electrónica. Por lo tanto, podemos entender de que estos procesos, el de mayor energía sería la transición electrónica, porque es cuando nosotros requerimos o vamos a promover a un electrón a un nivel de energía mucho más alto, pero es un nivel completamente diferente, o los movimientos vibracionales o rotacionales, que son los que ya hemos observado en infrarrojo o en Raman, que también tienen una cierta cantidad de energía, pero es muchísimo menor a una transición electrónica. Ahora bien, cuando ya vamos a observar cómo es que se absorbe la luz en un material, pues para eso requerimos diferentes instrumentos especiales. Aquí vamos a observar de que la técnica de UV-Vis nos va a ayudar a cuantificar la cantidad de luz que absorbe nuestro material. Y debido a que estamos hablando de gaussianas, vamos a requerir también utilizar las matemáticas para poder conocer diferentes parámetros. Recordemos que
en un contexto matemático, cuando yo obtengo una función, en este caso una gaussiana, si yo realizo o aplico el criterio de la derivada, puedo obtener la raíz y la raíz va a ser la intersección o el punto en donde va a cruzar, en este caso en el eje X. Y por consecuencia, a su vez, la raíz también me va a permitir conocer dónde se encuentran estos valores que serían los puntos de inflexión de la gráfica. Y a su vez, también cuando yo calculo la derivada, también puedo comprender cuál es la razón de cambio de la función del material, que en este caso es la pendiente. Entonces son tres parámetros que obtenemos al derivar una función, los cuales si yo sigo derivando y sigo derivando, la gráfica o la gaussiana, puedo obtener más información que me ayuda a complementar también mi espectro de V-bis. Del lado izquierdo tenemos las ecuaciones que nos describen cómo sería el criterio de la primera y la segunda derivada para la ecuación de la absorbancia, que está en función de la longitud de onda. Y al lado derecho observamos estos resultados de manera gráfica o descriptiva, en donde podemos apreciar cómo está la gaussiana antes de ser derivada y posteriormente cuando se le aplica el primero, segundo, tercero o cuarto criterio de derivación. Y podemos observar que la gráfica intersecta al eje X de diferentes maneras. En función de la derivada que se esté aplicando, podemos observar el número de veces que va a llegar a, en este caso, a cortar o a intersectar al eje X. Si hacemos el criterio de la primera derivada, solamente obtendremos una raíz. Por consecuencia, solamente obtendremos un valor correspondiente al eje X. Si se aplica la segunda derivada, significa que va a cruzar dos veces el eje X. Por consecuencia, obtendríamos dos valores y a su vez, esto dentro del lenguaje matemático, recordemos que cuando se obtiene una segunda derivada, lo que va a cambiar es el signo de ese valor. Y así sucesivamente, ya sea para la tercera o para la cuarta derivada, se obtienen tres o cuatro intersecciones en el eje X. Ahora, esta metodología a su vez también se puede complementar con lo que hemos platicado brevemente en otras sesiones que tiene que ver con las deconvoluciones. Este proceso de la deconvolución es importante porque a partir de obtener las subbandas de algún espectro de alguna muestra, es muy sencillo llegarlo a interpretar. ¿Y qué vamos a interpretar? Pues justamente dónde se encuentran algunas subbandas o centros de las subbandas que nos ayuden a conocer cuáles son los materiales que constituyen a la muestra. Esto ya es un proceso de análisis de resultados avanzado y el aplicarlo de manera correcta, además de que se tiene que ajustar los espectros y eso requiere a veces mucho tiempo, es lo que vamos a ver para la sesión del día de mañana. Pero de momento me gustaría mostrar que si se aplica el criterio de la cuarta derivada, podemos conocer los puntos de inflexión de las curvas gaussianas que están en las deconvoluciones o las subbandas de color amarillo y verde. Y estas coinciden tanto en altura como también en los centros, que sería el X sub 0 de la cuarta derivada. Esto es algo importante porque no siempre necesitamos obtener las deconvoluciones. Si tenemos oportunidad o si sabemos cómo derivar nuestro espectro de absorbancia, en Origin de manera gráfica podemos obtener una solución muy específica o muy próxima al valor real. Aquí vamos a apreciar la ley de Beer-Burger-Lambert. Esta es una ecuación que nos va a ayudar a poder interpretar cómo es que la cantidad de luz que absorbe un material puede llegarse a relacionar a la concentración o la cantidad de muestra que se tenga. La ley de Beer-Burger-Lambert es un proceso también estadístico, pero a su vez debemos de entender de que nos va a ayudar a precisar cierto tipo de parámetros que están en función de la concentración. Y también para poderla obtener de manera adecuada, pues necesitamos trabajar la muestra o prepararla.
porque en esta técnica se ocurre, o más bien llega a ocurrir que en muchos eventos cuando se hace la medición, no nos percatamos de cuál es la concentración o si se debe de diluir el material. Y por lo regular, cuando somos, en este caso, practicantes o estamos comenzando a trabajar con la técnica, podemos agregar incluso si está en fase acuosa, porque sí sería un requisito que la muestra esté así. Podemos tomar incluso la cantidad de volumen que contienen las celdas, ya sea de cuarzo o de vidrio del equipo de UV-Vis. Y esto es incorrecto porque si nosotros saturamos con mucho material la medición, no vamos a poder observar de manera adecuada la absorbancia del material. Esto lo comento porque nosotros por lo regular cuando utilizamos el equipo de UV-Vis solamente lo medimos directamente, pero la forma adecuada en la que lo vamos a presentar a continuación sería que nosotros preparáramos diferentes alicuotas. Y alicuota significa que vamos a empezar a disminuir de el 100% del volumen que se tenga de la muestra original, se tiene que empezar a diluir o a utilizar un cierto porcentaje para que esto ayude a que no se sature la señal del equipo. No es algo sencillo porque se tiene que tener una experiencia previa manejando los porcentajes en volumen, pero pues lo vamos a empezar a describir en un momento. Y también a su vez esta sería la continuación de la ecuación de Beer-Burger-Lambert o la ley de Lambert-Beer, como muchas veces se llega a revisar en clase. Pero aquí lo importante que debemos de entender es de que cada uno de estos parámetros, debido a que están matemáticamente correlacionados, yo puedo conocer diferentes, más bien el comportamiento diferente que tenga mi muestra, ya sea que esté en función de la concentración, de la absorbancia, de la intensidad o de la transmitancia que tenga la disolución. Y estas ecuaciones pues son muy prácticas, relativamente nada más es una multiplicación y aplicar un logaritmo para que se puedan obtener los valores deseados entre la intensidad inicial, entre la intensidad final. Y aquí va a haber algunos parámetros matemáticos que nos ayudan también a ajustarlo para obtener un mejor resultado. Esta epsilon, que es la constante, en este caso de absortividad molar, pues tiene que ver con la cantidad de partículas que están presentes en la muestra. Por eso es importante que no se agregue directamente todo el material, porque esta técnica es muy sensible. Es tan sensible que si agregamos demasiado material, podemos hacer que la señal genere una elevada cantidad de ruido y pues esto echaría a perder la medición. Aquí vamos a ejemplificarlo de una manera mucho más directa. Yo puedo tener un 100% de muestra, como lo indicamos, 1 mililitro completo de material, pero no puedo trabajarlo directamente así. Lo que tendría que hacer es primero dividirlo al 50% y este 50% lo tendría que complementar con el disolvente base que se utilizó para preparar la muestra. Si yo sinteticé, por ejemplo, mis nanopartículas con agua, pues tendría que complementar ese 50% con agua. Si yo preparé mis nanopartículas con algún alcohol, tendría que elegirlo de la misma manera. Lo mismo ocurre para tensoactivos, surfactantes o alguna otra sustancia que sea el medio dispersante de mis nanomateriales. Incluso en los líquidos iónicos, que son muestras muy complejas, también se realiza de la misma manera. Y puedo empezar a disminuir el volumen, ya sea hasta una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima alicuota. ¿A cuántas debo de disminuir? Bueno, pues aquí depende mucho de la, ¿cómo podemos definirlo? Pues la saturación de la muestra. Si yo tengo una disolución que es demasiado opaca, el líquido parecería prácticamente negro o muy opaco, tendría que comenzar a generar estas alícuotas o disminuir el gradiente de concentración hasta que la muestra se observe de manera mucho más adecuada. Y aquí lo estamos observando en el gráfico que conforme vamos cambiando la concentración del material, se va disminuyendo también la transmisión o la intensidad con la que la luz
atraviesa la muestra. Y pues esto es importante hacerlo correctamente porque si yo hago mal la medición o le coloco demasiado material, voy a tener muchísimo ruido porque se satura el detector y pues esta medición ya no me sirve. Aunque yo le quite el ruido con algún software matemático, esto no nos va a ayudar a que se obtenga una señal óptima. Así que este procedimiento lo tenemos que realizar hasta que nosotros obtengamos una adecuada coloración y también un adecuado espectro. Insisto, ¿hasta cuándo podemos terminar? Pues todo depende de la coloración del material, ya sea un segundo, tercer, cuarto, quinto ciclo o alicuotas para comenzar a disolver nuestro material original. Es importante que no trabajemos con la muestra única. Esto significa que si solamente tengo 1 mililitro de mi material, no vamos a empezar a disolver el mililitro por completo, sino que utilizaríamos una fracción y de allí empezaríamos a disolverlo hasta que se observe mejor, ya es el espectro de transmisión o de absorción, perdón, de nuestra muestra. Y algo también importante que podemos platicar de la espectroscopía de UV-Vis es que podemos generar algunos ajustes directamente en el gráfico. En muchas ocasiones, cuando obtenemos un resultado, simplemente decimos tal banda presenta un centro aproximadamente en tal valor y listo, el cual corresponde ya sea la resonancia de plasmón superficial o el proceso de resonancia de alguna estructura aromática de tal alcohol, o tiene que ver también con el proceso, no sé, de excitación de tal sustancia, pero eso es lo que hacemos de manera muy sencilla. Sin embargo, nosotros podemos llegar a extrapolar la concentración relativa que tiene nuestro material y para eso pues necesitamos hacer la gráfica de algunas líneas extrapolándolas desde el máximo de su absorbancia que se llegue a medir. Recordemos que cuando queremos evaluar la cantidad de muestra relativa o el porcentaje de concentración molar, se puede realizar a partir de la medición de absorbancia. No es directamente proporcional, pero sí nos puede dar un valor muy preciso de cómo se preparó nuestro material. Y aquí podemos observar las deconvoluciones que se obtuvieron coinciden perfectamente con el espectro original, que sería el de color rojo. Ahora bien, si estas muestras se llegaran a diluir, lo único que tendría que ocurrir pues es un cambio de la intensidad. Por eso es importante preparar bien las muestras, porque no importa si yo caracterizo 1 mililitro o 10 picolitros de mi muestra, si yo lo realizo de manera adecuada, siempre debo de obtener el mismo resultado. ¿Y cuál es ese resultado? Pues dónde están centradas las bandas de absorbancia que obtengamos en nuestro análisis. No es un proceso complejo, pero sí es un proceso muy metódico, porque si no realizamos este tipo de ajustes cuando sea necesario en nuestras muestras, va a ser muy difícil que la podamos llegar a hacer más adelante. Ahora, aquí vamos a observar también cómo es que se puede llegar a modificar la calidad del espectro si nosotros no utilizamos la concentración adecuada. Recordemos que en las diferentes técnicas, como en rayos X, hemos mencionado de que al menos, como mínimo, se llegue a utilizar unos 400, bueno, de 200 a 400 miligramos de muestra como mínimo. Para SEM, aquí pues es con unas cuantas partículas del polvo o granos que se tengan es suficiente. Con, por ejemplo, FTIR, hemos mencionado que incluso una gota de material, si está en fase acuosa o con una película, solamente sería colocarla encima del accesorio ATR, es suficiente. Con Raman también se puede utilizar muy poca cantidad de material. Aquí lo importante es cuidar en Raman la fluorescencia en función del láser de excitación. Si nuestro material presenta compuestos orgánicos, debemos de evitar utilizar el láser violeta porque eso va a generar mucha fluorescencia y por consecuencia nuestro espectro nos daría una señal problemática. Pero en el caso de UV-Vis,
Aquí es importante que se obtenga un buen gradiente de concentración, porque si nosotros utilizamos muy poco material, la curva de absorbancia se va a deformar de manera significativa. Y esto afecta porque tanto se puede llegar a tener un error importante en los centros de las bandas, como también no se va a lograr definir de la manera más adecuada cada una de estas señales. Y esto es malo porque si yo le aplico la deconvolución a estos espectros, como el de la línea de color amarilla, me va a dar un margen de error que puede ir desde un 1 hasta un 10% de error. Y esto, pues recordemos que no significa que sea algo súper malo o crítico, pero sí es importante porque a mayor precisión que tengamos en la medición, eso nos va a ayudar a conocer de manera más sencilla las propiedades de nuestros materiales. Aquí vamos a observar diferentes sustancias que se está midiendo su curva de absorbancia. Voy a intentar pronunciarlas de manera correcta. El sulfemoglobin o sulfemoglobina, oxihemoglobina, carboxihemoglobina, la hemoglobina y la deoxihemoglobina. Estas sustancias podemos observar que tienen un espectro de absorbancia también característico, por decirlo de alguna manera, porque cada una de estas bandas, no importa si están en el rango del infrarrojo, de la luz visible, podemos observar que cambian sus intensidades. Y entonces esto nos habla de que tienen diferente composición, ya sea que se esté excitando algunos compuestos cromóforos, porque recordemos que estos grupos a base de hemoglobina, la hemoglobina es un dendrímero y el dendrímero se constituye a partir de estructuras resonantes aromáticas o anillos de carbono, que van a tener un átomo de hierro en el centro. Por lo tanto, estos complejos o coordinación de materiales orgánicos pueden presentar este tipo de señales muy características. Y también algo interesante es que dependiendo de cuál sea el grupo funcional que modifique al compuesto hemoglobina, podemos apreciar de que sí existe un corrimiento o incluso aparecen nuevas bandas. En el caso, por ejemplo, de la sulfemoglobina, podemos apreciar de que hay una banda muy intensa, aproximadamente como por 620, 625 nanómetros, y en los otros materiales probablemente sea muy débil, como en la hemoglobina, que es la gráfica de color naranja. Y además el centro de la banda está más hacia la derecha, como por 640, 645 nanómetros. Entonces, debemos de entender de que en esta técnica es mucho más difícil identificar cuáles son las propiedades o los cambios de mi muestra, porque necesito tener mucha información. Y por lo regular, para poder cuantificar y saber si es una transición electrónica, si es algún proceso de oxidación, recristalización, corrosión o algún cambio físico-químico en la muestra, pues tengo que realizar un estudio más profundo. Y este estudio profundo pues ya requeriría resonancia magnética nuclear, absorción atómica o alguna otra técnica cualitativa y cuantitativa para saber a qué se le atribuyen este tipo de bandas. Para ir cerrando con la técnica, debemos de entender de que existen diferentes arreglos o geometrías. Este es el más sencillo de todos y de hecho estos son los arreglos que tienen los equipos que se pueden llegar incluso a adquirir, ya sea en Mercado Libre o en Amazon. Son equipos de espectroscopía de UV-Vis básicos. No significa que sean malos, pero si queremos evaluar las propiedades de absorbancia de nuestra muestra, vamos a requerir seleccionar la longitud de onda en donde se tiene que hacer incidir esta luz en el material. Y eso a veces puede resultar un poquito tedioso, porque si yo voy a tener que ir variando cada una de las longitudes de onda para realizar la medición, pues eso requiere mucho tiempo. Por eso es que estos son equipos de UV-Vis sencillos o básicos, es para comprender el funcionamiento de la técnica. Y aquí en este esquema observamos los elementos que constituyen a cada una de las, bueno, más bien con cada una de las imágenes. La fuente de excitación o de radiación electromagnética pues sería esta esfera o este circulito amarillo.
Después tenemos un slide o alguna rejilla de difracción en donde vamos a hacer que se colime la luz. Recordemos que colimación tiene que ver con concentrar en un punto específico la fuente de energía de excitación. Después vamos a tener un monocromador que está representado por un cristal, o bueno, no específicamente un cristal, pero sí un prisma triangular. Y este es el que nos va a ayudar a separar los diferentes espectros o longitudes de onda que tiene la luz visible. Y aquí podemos observar la mayoría de los colores del arco iris. Después va a pasar por otro slide de salida en donde solamente nos va a ayudar a que salga una sola longitud de onda. Esta es la que vamos a hacer incidir sobre nuestra muestra y allí se podría pasar esta señal al detector o un diodo de estado sólido. Esta es la forma más sencilla de hacer espectroscopía de UV-Vis y la presento para que se entienda de que incluso podríamos fabricar algo así en nuestra casa. Solamente requerimos una fuente de iluminación, que sería la fuente de excitación de la muestra, un prisma que nos ayude a separar los colores, y ya que yo logre separar las longitudes de onda por color, le puedo hacer incidir este tipo de luz a mi material para registrar la señal. Vamos a observar diferentes arreglos. Aquí tenemos otro en donde ahora, en lugar de hacerle incidir solamente a la muestra, vamos a tener un arreglo inverso. Primero se hace excitar o se ilumina la muestra con una fuente lumínica. Después esta luz se obliga a atravesar a través de otra rejilla, pues light, de entrada. Después esta luz pasa a través de un prisma. El prisma descompone el espectro en todos los colores que se obtengan del material. Y entonces tenemos un dispositivo semiconductor o un diodo como el de las cámaras de video que nos va a ayudar a capturar los colores generados. Este arreglo con un diodo de estado sólido también es otro tipo de técnica. No es tan común encontrarlo, pero la gran mayoría de los equipos de UV-Vis que se comercializan a nivel básico cuentan con esta característica. Acá podemos observar otro tipo de arreglo. Ahora podemos observar de que la fuente de iluminación ya no proviene de una luz convencional, sino que ahora es una combinación de una lámpara de tungsteno. Recordemos que el tungsteno pues es el alambrito que siempre se ha visto de manera muy cotidiana en las bombillas incandescentes o los llamados focos que se utilizan desde hace mucho tiempo. Y entonces esta bombilla más la fuente de excitación de una lámpara de deuterio, vamos a provocar un haz de luz. Este haz de luz se hace atravesar o se dirige hacia una lente. La lente nos va a ayudar a que se concentre en un punto en la muestra. Entre la muestra y la lente tenemos un shooter. Esto es lo que nos va a ayudar a que se pueda realizar la excitación de la muestra a intervalos de tiempo o con pausas para que esto nos ayude a observar diferentes fenómenos en nuestros materiales. Después, la luz que se hace incidir en la muestra atraviesa una lente, después otra rejilla, y por último se va a pasar a un gradiente en donde vamos a poderlo disociar el espectro de luz generado por el material en diferentes elementos de color. Aquí observamos que este diodo o este arreglo de diodos puede tener la capacidad de capturar hasta 1024 colores o elementos diferentes. Acá tenemos otro arreglo todavía mucho más complejo y aquí es en donde seguramente, profesor, usted ha trabajado con este tipo de equipos de caracterización, en donde se tiene una muestra y la celda de referencia. Estos son los equipos más comunes, ya estamos hablando de un equipo sofisticado, porque al tener un sistema de referencia significa que la luz se tiene que controlar de una manera muy especial. Y lo podemos hacer a través de algún ventilador o chopper, como viene en la imagen, o también a partir de un mecanismo pulsado de luz. Pero pues eso ya es ese sería otro tipo de técnica. Ahora, cuando tenemos estas señales que se obtienen a partir de la fuente, pasan por una rejilla, después entran al prisma, se disocian diferentes colores, se selecciona un color, este color se hace incidir la luz a través de un arreglo de espejos
Y entonces esta luz excita la muestra. Obtenemos la señal adecuada para poder medir nuestro material y la muestra de referencia se hace exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar, como su nombre lo indica, pues es para compararlo, para tenerlo de referencia. Y esto nos va a ayudar a saber si nuestro material presenta alguna contaminación o si está influenciado por algún cierto tipo de compuesto químico. Acá tenemos otro arreglo todavía mucho más complejo. Este ya sería un arreglo de los equipos de laboratorio convencionales. Acá ya tenemos la lámpara de, en este caso de UV-Vis. Podemos tener una bombilla o un LED, que es la fuente de iluminación de estado sólido, y se va a hacer incidir también a partir de diferentes rejillas. Se tiene que filtrar la luz, por decirlo de alguna manera, para que no incidan todos los colores, sino que solamente le hagamos incidir la luz de excitación que a nosotros nos interesa. Y al igual que en la otra configuración, también aquí se tiene una muestra de referencia y nuestra celda de medición. Esto ya requiere espejos altamente calibrados y muy bien determinados. Por eso es que la técnica de UV-Vis, si se llega a mover del laboratorio, o nosotros apreciamos de que quizá la están moviendo o sacudiendo un poquito para hacer limpieza, porque a mí me ha tocado observar en muchas ocasiones de que el personal de limpieza no conoce los principios de la técnica y entonces puede llegar a moverlo o a inclinarlo o a levantar el equipo como si estuviéramos limpiando una computadora, un microondas, etcétera. Y esos movimientos o esas variaciones que se le aplican al equipo hace que se descalibre y la próxima vez que realicemos alguna medición ya no vamos a obtener el valor adecuado. Y acá hay otro arreglo nuevamente para ya nada más terminar de explicar de que este tipo de comparativas son útiles porque así se puede disminuir el porcentaje de error. No es algo que implique un trabajo extra o no significa que porque lo hagamos así nos afecte en algo. Todo lo contrario, si se puede tener siempre algún sistema de referencia cuando hagamos una medición, es importante llegarlo a utilizar para que con eso se disminuya el porcentaje del error absoluto, que son algunas de las funciones que se pueden obtener aquí. Y bueno, también me gustaría presentar algunas celdas. En muchas ocasiones, pues siempre se trabaja con celdas convencionales, que es la celda rectangular o la cuba de UV-Vis, como también se le determina. Pero también existen cubas de UV-Vis que pueden tener algunos espesores interiores mucho más definidos o contenidos para volúmenes pequeños. También tenemos otro tipo de celdas especiales que se denominan microceldas. Esto en verdad es para una cantidad o una concentración sumamente pequeñita. Y también tenemos otros sistemas que se llaman microceldas para equipos automatizados. Esto es lo que se ocupa en la industria, ya sea de colorantes, cosméticos o algún producto que estemos checando en lotes para su correcta elaboración. Estas celdas son muy costosas. La celda convencional, que es la regular, si se fabrica en un material especial que es el cuarzo, para tener un 99.99% de transmitancia, puede tener un costo que va desde los 8 hasta los 12,000 pesos. Es una celda bastante cara. La de volumen limitado es una celda mucho más costosa que puede ir de los 25 a los 28,000 pesos. La microcelda para volúmenes muy pequeños, ya estamos hablando costos que va de los 35 a 38,000 pesos. Y las celdas para equipos automatizados, estas sí no las conozco su costo. He llegado a observar cómo funcionan cuando estoy en laboratorio, pero de momento no podría compartir cuál sería el precio comercial de este tipo de celdas, pero deben de ser más caras que la celda de volúmenes pequeños. Y bueno, también es importante entender de que dependiendo cómo es que incide la luz en la muestra, es muy importante tener la certeza de que el equipo se encuentra perfectamente calibrado, porque en muchas ocasiones cuando utilizamos el equipo de UV-Vis solamente lo prendemos, colocamos nuestra celda de referencia
y listo, comenzamos a medir. Pero es importante tener algunas soluciones buffer o muestras patrón para que nosotros podamos identificar si el equipo cuenta con las características necesarias o no. Esto no nos quita tiempo, solamente vamos a tardar, si acaso, unos 15 o 20 minutos como mucho, y a partir de allí ya podríamos comenzar a medir. Y esto sí es importante corregirlo porque aquí podemos observar cómo es que se realiza la absorbancia de una muestra y podemos apreciarlo de que tiene muchísimo ruido cuando está a 0.1 segundos y cuando lo tenemos a 16 segundos, el espectro cambia considerablemente. Podemos observar que el ruido o la señal que se genera modifica sus máximos y sus mínimos de la señal. Y esto también se puede cuantificar porque podemos observar que entre máximos y mínimos se puede tener más o menos 0.0004 unidades arbitrarias de absorbancia y sin embargo, si no calibramos correctamente el equipo, el margen de error se incrementa hasta 0.00013 unidades de absorbancia, lo cual es un cambio significativo. Y también el tiempo es importante llegarlo a modificar aquí. No es lo mismo tener un tiempo de integración de 0.1 segundos a 16 segundos. Mientras el tiempo de integración sea más grande, la resolución con la que se obtiene nuestra medición también va a ser la correcta. Por lo tanto, debemos de comprender de que la precisión y la exactitud no es parte de lo mismo. Es muy valioso comprender de que nosotros podemos ser muy precisos, pero si no somos exactos en nuestro proceso experimental, pues eso va a modificar considerablemente los resultados. Y aquí podemos observarlo en el gráfico, que si no tenemos precisión y no tenemos exactitud, pues las bolitas quedan donde caiga. Yo puedo tener mucha precisión, pero poca exactitud, entonces las bolitas caen en la banda azul, todas, pero no tengo en este caso la capacidad de hacerlas llegar al centro. Yo puedo perder precisión, pero puedo ganar exactitud. Puedo aventar muchas bolitas y que alguna de ellas caiga en el centro, o cuando tengo las dos, de que tengo precisión y exactitud, significa que las coloco todas en el lugar y el espacio correctos. Esto es muy importante en las espectroscopías. Así que al menos hasta aquí me gustaría terminar la parte de la teoría para VBIS. Sé que tal vez fue un poco diferente de como siempre se explica, porque me interesaba adentrarme en la parte instrumental de cómo es que es importante disminuir la concentración del material de las alicuotas y también cómo esto puede afectar considerablemente a la medición. ¿Tiene alguna pregunta, profesor, que le gustaría que podamos revisar? Ok. Meramente es un tecnicismo. Cuando hablamos de espectroscopía o espectrometría, como su nombre lo indica, vamos a evaluar una señal y esta señal meramente nos va a dar un resultado gráfico, o sea, una línea. Eso es espectrometría. ¿Qué medimos? Pues quién sabe, ya sea que se mida luz de infrarrojo, luz visible, luz ultravioleta, rayos X, en este caso radiación ionizante, que serían rayos alfa, beta o gamma, o rayos cósmicos. Eso es espectrometría. Pero espectrofotometría, allí sí ya estamos determinando de que estamos cuantificando la cantidad de fotones que genera un material. Y aquí tenemos diferentes procesos, ya sea que estos fotones se emitan o los absorba un material. Entonces ya no es solamente generar una señal a partir de la excitación
de la muestra con luz, sino que aquí ya estamos siendo muy específicos de que estos fotones se emiten o los absorbe. Y allí entonces entramos específicamente ya sea en UV-Vis o en fotoluminiscencia. En Raman también se pueden generar algunas señales en donde emita luz por la fluorescencia. Ese podría ser un tercer caso, pero debido a que Raman no tiene un arreglo o no está diseñado específicamente para poder interpretar esta señal, por eso es que no se considera tan bien. Recordemos que en Raman, si yo tengo mucha fluorescencia, el espectro no me sirve. Y no me sirve no porque no se obtenga la señal, sino porque toda esa cantidad de luz que estamos, en este caso, generando que emita la muestra, también la detecta el diodo del equipo. Y por consecuencia se suma la fluorescencia o la luz que emite la muestra, más las señales de las transiciones electrónicas o recristalización, oxidación, algún cambio estructural en la muestra. Y entonces cuando se empalman estas dos señales, que es el famoso traslape, es muy difícil llegarlas a caracterizar. Por eso es que incluso cuando estábamos trabajando con Raman, le mostraba cómo es que se tiene que hacer la corrección de línea base, porque esto siempre ocurre con la fluorescencia. Y cuando yo disminuyo la corrección de línea base para tener una normal, lo más próximo al espectro de una normal, ya puedo comenzar a realizar mi análisis de resultados. Son tecnicismos, pero espectrometría o espectrofotometría únicamente determinan de cuáles son las técnicas que vamos a llegar a utilizar. Sí, pues todo depende de los recursos. Si en el laboratorio tienen experiencia con el material, con los materiales, mejor dicho, que les proporcionen para sus mediciones, lo adecuado sería primero ver qué es. Y bueno, antes de eso, lo más importante es preguntarle al dueño de la muestra, oye, dame características o llena esta ficha técnica de cuál fue tu ruta de síntesis o el medio dispersante. Porque si eso no lo piden cuando usted realiza la solicitud de VBIS, entonces significa que las personas que están apoyando en hacer la medición simplemente son técnicos, o sea, no son especialistas en la técnica. Y allí sí hay un cambio, porque si supongamos que usted utilizara el isopropóxido de titanio y utiliza agente reductor normalito, por ejemplo, hidróxido de sodio.
Entonces, este isopropóxido de titanio seguramente lo disolvió en agua o se puede también disolver en etanol, todo depende. Pero si el técnico cuando haga la medición no conoce, en este caso, estas características, pues él probablemente le ponga agua porque es lo que tiene a la mano. Y entonces eso puede generar algunas señales. No significa que se haga mal la medición, pero sí se obtienen algunas señales que en muchas ocasiones nosotros nos quedamos de, bueno, ¿y es que esto qué es? Si la muestra estaba pura, yo la filtré varias veces, se metió a horno a 24 horas, ya no tiene nada. ¿Esta señal qué es si no debería de estar aquí? Y justamente puede ser porque tal vez el técnico utilizó un disolvente que no fue el más adecuado. Entonces se generan ruidos y esto por consecuencia pues nos hace trabajar más o podríamos pensar de, no, es que esto es un clúster de nanopartículas más pequeñas que tienen una absorbancia más grande y luego este es otro clúster de nanopartículas más grandes porque la absorbancia se corre hacia la derecha. Pero a veces es el disolvente, porque como no se logran disolver o hidratar adecuadamente nuestras muestras, puede generar algunas mediciones un poquito extrañas. Y lo segundo también tiene que ver con la parte de el equipo. Muchas veces los equipos cuando se utilizan no se calibran. Solamente es de, a ver, traigan su muestra, así, cuba de referencia, tu muestra, órale, mídelo y ya. Las ponen al momento. Pero recordemos que si no se selecciona de manera adecuada el disolvente, si no es soluble el material en el disolvente que se trabaja, se va a precipitar. Y entonces, como precipita muy rápido, probablemente no alcancemos a que los fotones de UV-Vis o del equipo de UV-Vis interaccionen con la muestra. Y entonces yo estoy pensando de que ya disolví mi cuba, la coloco en el equipo, hago la medición, pero desde que yo preparé la muestra hasta que la coloqué y le pico al software, pueden ocurrir unos 2 minutos. Y esos 2 minutos es tiempo suficiente para que precipite por completo el material. Y entonces cuando yo mido, solamente mido el disolvente. Por eso es que en muchas ocasiones, cuando se obtiene un espectro de esta manera, decimos, no, pero es que la señal es muy débil. ¿Pero por qué es débil si le eché un montón? Pues porque ya precipitó todo el material y mientras yo tenía literal que preparar, pum, la pongo y luego le pico al equipo. Pero eso requiere que yo esté trabajando con alguien más, porque yo no puedo ir al equipo, montar la muestra y luego en un segundo, luego picar en el software, porque pues no somos pulpos, requiere una metodología. Entonces, son varios factores, pero de manera resumida es de que no siempre el técnico va a saber qué disolvente, necesitaría preguntarle al dueño de la muestra y la parte de la medición, si no se realiza de manera adecuada o si el material no es soluble en el medio que se va a utilizar, eso puede generar algunas señales que no favorezcan a nuestros resultados. Ok. Entonces, lo ideal sería, como decía, dar información, en este caso, sobre la ruta de síntesis y especificar en cuestiones principalmente de solventes que se utilizaron o el solvente como que predomina más, ¿no? Me imagino que en la ruta, no sé, me imagino, y decirle a la doctora o al doctor o el que esté en los análisis, pues yo utilicé agua desionizada. Era agua desionizada, doctor, no ionizada, desionizada. Y ¿Ok? corrección. Y, y esa información pues le sirve más que nada cuando preparan entonces la solución, bueno, mi catalizador en dilución o en solución y hacer la medición. Así sería la forma más correcta, ¿no? Ok. Sí, Y la otra pregunta que, bueno, considero que es sencilla, por la gráfica que manejó usted, doctor, ¿qué valor en absorbancia, en términos de absorbancia, yo diría como bueno? Porque me han comentado, en algún momento yo escuché, es que si te da un valor de absorbancia, no precisamente de la técnica de caracterización, sino en un espectrofotómetro común y corriente, si te da una absorbancia de 1 punto y fracción para arriba, está mal tu medición, tiene que ser menor a 1 o en un 60% o 0.6, ¿no? Que es lo mismo. Eso es, eso es algo como que nada más a oídos o si hay
ahí donde se dice, no, pues mira, tu absorbancia tiene que ser menor a 1, y si te da mayor a 1, pues quiere decir que la medición es incorrecta. Ahí es donde, bueno, esa sería mi pregunta, doctor. Esa sería mi tercera Ok, y última pregunta. ok. Sí es importante cuidar la concentración de las alicuotas porque recordemos que lo que le estamos haciendo incidir a la muestra es luz. Si yo tengo una cantidad muy elevada o excesiva de material, cuando la luz interaccione o atraviese a nuestro disolvente, vamos a obtener una señal demasiado grande y no sería correcto que se obtenga por arriba del 100%, porque recordemos que el máximo de absorbancia es 1. ¿Por qué se obtiene más de 1? Porque justamente como yo agrego una concentración muy elevada, el detector se satura y entonces envía una señal que ya no puede interpretar de manera adecuada y entonces lo que hace el software es decir, no, pues está arriba de 100, pero ¿cómo va a estar arriba de 100 si lo máximo es 100%? Esto lo hace meramente porque el software, como tiene un diodo de estado sólido, la gran mayoría de los equipos pues ya robustos de caracterización, tratan de hacer un pequeño ajuste, pero de manera estricta siempre debe de estar entre un 30 a un 90% de absorbancia. ¿Por qué no inferior a 30? Porque ya sería demasiado baja la concentración y podemos generar un sesgo de los datos o señales parásitas. ¿Por qué no por arriba de 90? Porque si yo saturo la señal voy a generar una gran cantidad de ruido y eso limpiarlo en la espectroscopía de UV-Vis es bastante complicado. Además de que no es el único equipo de UV-Vis que se puede utilizar en un medio acuoso. Recordemos que hay otra modalidad en donde se miden polvos. Y entonces a esta técnica de UV-Vis se le llama reflectancia difusa o FDR. Es un equipo de UV-Vis para poder caracterizar la absorbancia de los materiales o la transmitancia, pero en polvo. Y entonces se tiene que preparar un comprimido en un portamuestras especial. Se hace incidir también la luz de UV-Vis, pero allí lo que vamos a evaluar, en este caso ya tiene que ver con las transiciones electrónicas de la muestra. Y reflectancia difusa por lo regular se utiliza, o bueno, la mayor medida que se le da es para semiconductores o para polímeros, porque en un semiconductor yo puedo en este caso evaluar la curva de absorbancia, le aplico el método de TOC o de TAUC y con eso puedo obtener el ancho de banda prohibida. Pero si yo trabajo